Las Biblias que tenemos, gracias a Dios, y que sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y es nuestra única y total fuente de autoridad, porque es el mensaje completo de Dios para nuestras vidas. Esta Biblia se divide en dos grandes secciones. Se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Los cristianos actualmente, ¿bajo qué testamento nos regimos? Hay en la actualidad una gran confusión sobre si hay que vivir bajo el Antiguo Testamento o hay que vivir bajo el Nuevo Testamento, o si hay que sacar cosas del Antiguo Testamento y sacar cosas del Nuevo Testamento. Hoy te queremos enseñar en Exponemos, no imponemos sobre si vivimos bajo el Antiguo Testamento o bajo el Nuevo Testamento. La palabra correcta para ubicar al Antiguo y al Nuevo Testamento debe ser realmente Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La palabra testamento realmente no nos dice mucho, pero fue traducida así, aunque lo más correcto hubiera sido traducirla como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto o Antiguo Testamento contenía la ley de Moisés. Contiene los 10 mandamientos. Dentro de la ley de Moisés habían leyes ceremoniales, leyes civiles. Es como un código civil, es como una constitución el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento también es como un código de leyes que se deben observar. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, dice la Biblia que fue un pacto hecho con el pueblo de Israel. Y esto lo dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Miren lo que dice el versículo 1. Ahora pues, oh Israel. El Antiguo Testamento es un pacto que fue hecho con Israel. Más claramente está en el capítulo 5, versículo 1 al 3 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel. El Antiguo Testamento es para Israel. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. ¿A quién le está hablando? A Israel. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Hemos leído dos escrituras que el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, fue un acuerdo que Dios hizo con Israel. Ahí está claramente en la Biblia. No estamos diciendo que el Antiguo Testamento no sea una buena escritura. Es buena escritura. La Biblia enseña que son buenos ejemplos. La Biblia enseña que fue la palabra de Dios, pero para Israel. Vamos a leer varios pasajes en donde se nos va a demostrar que el Antiguo Pacto fue abolido. El primer pasaje está en Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante, en donde dice el escritor, pero ahora, fíjese, ahora, hablando del presente, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es ese pacto? El nuevo pacto, porque hay antiguo pacto y nuevo pacto. Dice que este es un mejor pacto. Versículo 7, porque si aquel primero, fíjese bien, primer pacto, Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Mucha gente dice, pero ¿cómo es que va a tener defecto la escritura? No se está refiriendo a eso. ¿Cuál fue el defecto del Antiguo Pacto? El defecto del Antiguo Pacto fue el pueblo de Israel. Ese fue el defecto, porque un pacto es un acuerdo entre dos. Y el pueblo de Israel no cumplió el pacto. Ese fue el defecto del Antiguo Pacto. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, fíjese bien, cuando estaba en vigencia el Antiguo Pacto,
Dios ya profetizaba un nuevo pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ya hay un nuevo pacto, según la Biblia, no lo decimos nosotros. Ya hay un nuevo pacto. Versículo 9, y habla del antiguo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos fueron el defecto, mire. Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es el nuevo pacto basado en la gracia y en la sangre de Jesucristo. Y la conclusión del autor es categórica. Al decir nuevo pacto, estamos bajo un nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo es algo obsoleto. El antiguo pacto, mire, ya no aplica a nosotros. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. El antiguo pacto desapareció concretamente en el año 70, cuando Tito, el general romano, destruyó totalmente de una vez para siempre el templo de Jerusalén, símbolo tremendo del antiguo pacto. Y el autor de los Hebreos dice, ese antiguo pacto está próximo a desaparecer. ¿Cuándo desapareció ese antiguo pacto? Bueno, hay una alusión tremenda en el libro de Romanos capítulo 7. Gracias a Dios tenemos las escrituras. En Romanos capítulo 7, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿Está hablando Pablo del matrimonio o está hablando de los dos pactos? Está hablando de los dos pactos. Es una alegoría de los dos pactos. Dice Pablo, cuando el marido vive, la mujer está sujeta a la ley del marido. Y dice Dios en Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Jehová es el compañero, el marido. En Jeremías 31:32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y mire la analogía que pone Pablo en Romanos capítulo 7. Dice, cuando el marido muere, quedamos libres de la ley. Cuando Cristo murió, los cristianos quedamos libres de la ley del Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 7, versículo 6, otra vez Pablo es claro y dice, pero ahora estamos libres de la ley. Los cristianos estamos libres de la ley. Cuando leemos ley en el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Ley quiere decir Antiguo Testamento. Y Pablo categóricamente dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo un nuevo pacto. El antiguo pacto fue sellado con sangre de bueyes. Dice que Moisés, cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel, roció sangre. Esto está en Éxodo 24:7. El nuevo pacto también fue sellado con la sangre de Jesucristo, según Hebreos capítulo 9, versículo 16. Terminemos hablando cuando la iglesia cristiana decretó, por ejemplo, que ya no vivíamos bajo la ley. Está muy claro en Hechos capítulo 15. Si tú me acompañas a Hechos capítulo 15, vamos a ver finalmente que había una problemática, y es que habían algunos cristianos que querían vivir bajo el Antiguo Testamento.
Dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sabías tú que para vivir bajo el antiguo pacto, tú te tienes que circuncidar? Si tú crees que todavía debemos vivir bajo el Antiguo Testamento, tú te tienes que circuncidar, porque esa es la señal del antiguo pacto. Esa es la señal para vivir bajo el Antiguo Testamento. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La problemática está en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, a los cristianos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál fue la respuesta que dieron los apóstoles para aquellos grupos que decían hay que vivir todavía bajo la ley del Antiguo Testamento? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 10. Ahora pues, dijeron los ancianos y los apóstoles, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga, la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se acuerda usted que Dios le dice: ustedes se desentendieron de mi ley, de mi pacto, le dice Dios a Israel? Y los apóstoles son claros y dicen: no hemos podido llevar la ley. Por lo tanto, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. En Hechos 15:22 entonces tenemos la respuesta concreta de los apóstoles, los ancianos y la iglesia de Jerusalén a la pregunta: ¿debemos vivir bajo la ley del Antiguo Testamento? Y dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Miren lo que escribieron: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, a los cristianos como nosotros, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, guardar el Antiguo Testamento. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 27. Y así enviaros a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ya no había más cargas de la ley para los nuevos cristianos. Solamente 4 aspectos que ellos mencionaron, que era abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces, esa fue la conclusión de la iglesia del primer siglo. Terminamos con lo siguiente: si tú quieres vivir bajo el Antiguo Testamento, no puedes sacar 2 o 3 puntos del Antiguo Testamento. Generalmente la gente saca del Antiguo Testamento lo que le gusta, pero el Antiguo Testamento tiene miles de leyes. La gente saca del Antiguo Testamento los instrumentos musicales, las danzas, los diezmos, cositas que les gustan. Pero si tú quieres sacar una cosa del Antiguo Testamento, tienes que practicar todo el Antiguo Testamento. Esto lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de las cosas del Antiguo Testamento, celebraciones, mandamientos, observancias, leyes, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay que hacer todas las cosas que dice la ley. No puedes sacar solo
2, 3 cositas. La ley contenía, el Antiguo Testamento contiene miles de leyes y de observancias. Por ejemplo, si tú quieres vivir bajo el Antiguo Testamento, tienes que guardar el sábado. Si tú quieres vivir bajo el Antiguo Testamento, tienes que hacer sacrificios de animales, quemar inciensos, entre muchísimas otras cosas. Ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento. Vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Así que es el Nuevo Testamento el que tenemos que obedecer y que es para los cristianos que conformamos la iglesia. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos el próximo viernes en otro programa de Exponemos, no imponemos. Recibe toda la honra, precioso y